Segunda de Tesalonicenses 2:5 al 12. Dice así la palabra: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Y solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, vamos a leer hasta ahí, después vamos a seguir hasta el 12. Dice la palabra: ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, dice la palabra, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como dice acá, misterio de la iniquidad, justamente está hablando por los anticristos, por los perseguidores, en este caso del Cristo, de los cristianos, los fariseos, los saduceos, estaban en contra totalmente del mensaje de Jesucristo. Y como tocamos ayer, vimos que había una acusación sobre Cristo. Dice: tú que eres hombre, te hace llamar hijo de Dios, por eso te apedreamos. Porque Cristo le preguntó: ¿por cuál de las obras me apedreáis? No te apedreamos por buena obra, sino porque tú, siendo hombre, dice, ya no creen en Dios, te haces llamar hijo de Dios. Entonces, por eso lo querían apedrear. Entonces, esos eran los anticristos, como tocamos ayer en Juan, capítulo 2, 18, capítulo 4, también cuando dijimos que hay muchos anticristos que han salido por el mundo. Y ellos eran los que predicaban la palabra, pero llevaban la palabra de la ley. Entonces se oponían totalmente al mensaje de Cristo y ellos seguían confirmando la ley, pero en cambio negaban al Cristo y perseguían, como dice Pablo cuando cuenta de su conversión en Hechos capítulo 8, dice que él los obligaba a blasfemar. No, en el 8 no, está en otro capítulo posterior, en el 20 y pico, cuando cuenta también la conversión, casi de lo mismo, el mismo relato, pero dice que los obligaba a blasfemar, dice la palabra. Después, porque voy contra el reloj y bueno. Bueno, la cuestión es que eso eran los anticristos. Y como dice acá la palabra, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, ¿quién era lo que le detenía? Justamente Jesucristo, manifestado en carne, tenía que cumplir su misión, la de predicar, la de presentarse como Salvador, y después, cuando iba a ser quitado en medio, es que iba a ser crucificado. Y ahí se iba a manifestar tremendamente en persecución contra los cristianos, abiertamente. Entonces lo iban a matar, iban a perseguir a los seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y esa persecución se cumplió en ese tiempo. Y vamos a tocar, ya en complemento con esto, en Primera de Timoteo 3:16. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Dice así, Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vemos acá la palabra, como dice, grande es el misterio de la piedad. Este misterio de piedad es lo que detenía el misterio de iniquidad. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no había cumplido el plan de Dios. Para esto he venido, dice, para cumplir la voluntad de mi Padre. Eso lo dice a él. Y él, cuando también va a beber de esa copa, dice que no pase de mí esta copa, sino que haga
sino que beba la tuya, dice, que haga tu voluntad. Y como dice acá la palabra, grande es el misterio de la piedad, dice. Él fue manifestado en carne, o sea, como Hijo de Dios, justificado en espíritu, y esta parte quiero destacar, recibido arriba en gloria. O sea, ya estaba presente el misterio de iniquidad, pero se iba a manifestar y había ya una oposición, pero tenía que ser crucificado el Cristo, y como dice acá la palabra, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad justamente era lo que lo detenía en ese tiempo para que no se manifiesten los anticristos o los fariseos, porque anticristo quiere decir todo el que no confiesa que Jesús es el Cristo, como tocábamos ayer, ese tiene el espíritu del anticristo, son los anticristos, y en este caso los fariseos. Y como dice acá la palabra, recibido arriba en gloria, recibido arriba en gloria. Entonces vemos el ministerio de la piedad, está hablando por Cristo, y dice recibido arriba en gloria. Después de su crucifixión fue recibido en la presencia del Padre. O sea, habla de la victoria, habla de la resurrección, habla del reino de Dios, que ya lo vamos a ir tocando, desarrollando esto, y esto nos lleva a Hechos 20:29. Hechos 20:29. Entonces hay un misterio de iniquidad que estaba en acción, y el misterio de piedad, y eso es lo que detenía, ¿no? Todavía no había sido crucificado, pero cuando fue crucificado, entonces ahí se manifestaron y empezaron a perseguir a los cristianos. Como repito, lo decía Pablo, los encerraba en cárceles y los obligaba a blasfemar contra el Cristo. Y dice acá la palabra, Hechos 20:29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Vemos, esto lo relata Pablo. Esto lo relata Pablo, y él ya está haciendo un discurso de despedida y ya está anunciando prácticamente su partida, su muerte, que está cercana, y dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, no van a perdonar. Entonces, estos eran los perseguidores, los de la ley. Los judaizantes yo no puedo decir, ¿por qué? Porque los judaizantes eran cristianos, nada más que ellos también cumplían los ritos de la ley. No se le abría totalmente, pero sí los perseguidores acá eran los fariseos, saduceos y demás doctrinas que estaban en contra de Cristo. Y dice acá la palabra, que no perdonarán al rebaño. Entonces yo entendía acá, hermano, cuando las ovejas están solas, es cuando Satanás, o el lobo, como lo muestra acá, es cuando aprovecha para generar desconciertos en las ovejas, ¿no? Desconcierto. Y digo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ha pasado acá también. Ha pasado con la muerte de mi mamá, la sierva. Entonces hubo un desconcierto, un cimbronazo, algo que nadie lo esperaba, algo que de repente nos agarró desprevenido, como un baldazo de agua fría, vamos a decir, y emocionalmente destruyó a muchos. Y como digo acá, el desatino, el desconcierto, en algunas ovejas se manifestó en temor, en el caso de la mayoría, en temor. Temores, eso es lo que agarró, ¿no? ¿Por qué? Porque sentí el desamparo, sentí que se fue la protección, la que defendía la causa, este lugar, la doctrina, y un montón de cosas, ¿no? A ver, y yo como hijo, lógicamente dolido, aunque sea un poquito la palabra, aunque mi hermana también sabe la palabra, pero el dolor, eso, es el desconcierto. Y otras ovejas se dividieron, o sea, se fueron, en el sentido que se apartan. ¿Amén? Se apartan, ¿por qué? Porque hay una insujeción, un desacuerdo, tal vez no quieren enfrentar las luchas que vienen, entonces prefieren, antes de enfrentarlas, apartarse para no tener esos conflictos, y bueno, se fueron a hacer su camino, vamos a decirlo así. Entonces, así aprovecha Satanás. Y también en el tiempo de Jesucristo, de la misma manera, produjo las confusiones
las persecuciones contra los creyentes, contra los cristianos, contra los discípulos. Entonces había ese temor y temblor, como tocábamos ayer, por causa de la persecución. Eso generaba, ¿por qué? Porque había mucha persecución, mucha matanza, mucho apedreamiento a los cristianos, muchas falsas acusaciones, falsos testimonios que se levantaban para acusar a los cristianos y en este caso llevarlos a la muerte. Y recordemos también en el tiempo del César, creo que uno era Calígula, otro Nerón. En el tiempo de Nerón, creo que más propiamente, hacían antorchas humanas de los cristianos. Entonces vemos que no era para menos tener ese temor, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, imagínense, con cualquier cosita que nos acontece hoy en día, ya nos toma la cobardía, no queremos afrontarlo, y menos cuando te hablan de quitarte la vida, de despellejarte, de tirarte aceite hirviendo, como algunos de los discípulos murieron, crucificados al revés, cabeza para abajo en el caso de Pedro, comido por los leones, matado por los leones en el circo romano. Era un espectáculo para los romanos mismos en el anfiteatro, Coliseo. Entonces era como un espectáculo ver morir a un cristiano. Entonces, ¿cómo no va a tener temor? Y bueno, eso eran los temblores también en ese tiempo, las persecuciones que se manifestaban. Y dice acá la palabra, volviendo al 2, 5, 6 y 7, dice así la palabra: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice. Para los que se pierden van a ser engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Habla de salvación. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y vemos un antes y un después, acá condenación, porque dice acá la palabra, entonces se manifestará la persecución de los inicuos, los fariseos, a quien el Señor matará con ¿qué? Dice, con el espíritu de su boca, o sea, va a salir poder, en la palabra, poder, cuando dice espíritu de su boca, ¿qué usa? ¿Qué sale de la boca? Sale el poder, en este caso sale la palabra con autoridad, con poder, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, el espíritu de su boca, como decían que en los profetas, en el Antiguo Testamento dice que dice los mensajeros, los ángeles, los profetas, dice, cuando hablan salen fuego de su boca. Entonces, vemos que la palabra mismo lo está juzgando. Y vamos a Juan 12:48 para confirmar esto. Juan 12:48. Dice Juan 12:48. Dice así la palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero, en el último día o en el último tiempo, día postrero. El que me rechaza, dice la palabra. Y un versículo anterior que dice, yo no le juzgo. La palabra es la que juzga. Entonces la palabra tiene poder. Entonces vemos que acá recibe cada uno según sus hechos. Yo me había olvidado de leer acá en 2 de Tesalonicenses 1:6, vamos a darle lectura. 2 de Tesalonicenses 1:6 dice acá la palabra: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Quién eran los que atribulaban a los cristianos? Los mismos fariseos. Ellos eran los que eran perseguidores, los anticristos. Se oponían a todo lo que se llama Cristo. Y dice acá la palabra en el 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, dice. A ellos iban a recibir el reposo, la salvación de su alma. Y vemos, dice, cuando se manifieste
el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Los ángeles de su poder. En este caso, todos recibieron la salvación. Ángeles de su poder, está hablando de la resurrección. Todos los que morían en Cristo fueron o recibieron la salvación. Ya lo hemos tocado toda la semana pasada. Y dice acá la palabra, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. En llama de fuego, vemos acá, llama de fuego. ¿Qué hablamos la semana pasada de lo que es fuego? Es juicio. Entonces, viene con juicio y uno que no se arrepintió, que no aceptó al Cristo, va a recibir condenación, como lo dice acá, a todo el que no obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice acá la palabra en el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces vemos que recibieron la pena de eterna perdición. ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, es condenación. Entonces recibieron eso, ¿por qué? Porque rechazaron la salvación del Cristo. Y todos los que aceptaron al Cristo como Salvador, se arrepintieron de los pecados, entonces fueron los que recibieron salvación. Y vamos a Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. 1:16, perdón. Apocalipsis 1:16. Todos tenemos que apoyarnos en la palabra. A ver, como digo siempre, podemos razonar, podemos tener, bastante razonamiento, conjeturas, cosas que se ven, como en una prédica estaba escuchando cuando mi mamá estaba dando más o menos el Apocalipsis. Y bueno, porque a veces parece que los hechos se están dando, decía, y explicaba en una parte de mi hermana porque dice que en Jerusalén está construyendo un muro, decía, y bueno, más o menos lo tocaba ahí por la palabra, pero le dice mi mamá, ¿pero qué tiene que ver el muro? Si acá no está diciendo muro, que se construyan todo lo que quieran, pero no está en cuanto a la palabra. Esto ya está todo manifestado para aquel tiempo. Entonces vemos que justamente siempre, yo me acuerdo, escuchen esto, yo me acuerdo en mis tiempos 94, se hablaba de una gran bestia que era una gran computadora, que hablaba, decía, bueno, y hasta ese tiempo, bueno, y está en Europa, bueno. Después yo con el tiempo deduje algo, pero con el tiempo estoy diciendo hace 2 años, porque me acordé de eso. Lo que era la gran bestia para ese tiempo, porque están construyendo una gran computadora que va a controlar todo el mundo. Y después me acordé del centro Google, de Internet en Europa, y que son, es todo como casi una mini ciudad, digamos, que tienen grandes computadoras. Y lógicamente hoy está conectado el mundo, pero en ese tiempo no se conocía. Y claro, todos lo asocian con eso, con la gran bestia, cómo va a ser, porque están construyendo una gran computadora. Y cada vez que ven algo, entonces lo asocian con el Apocalipsis. Entonces tratan de encontrar algo que más o menos se pueda explicar. Son cosas que, mire, me acordaba de una prédica también en el año 90, un evangelista, que, bueno, había dicho que el mismo infierno se encuentra en el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque hubo una excavación, decía, en Rusia, supuestamente hasta el centro de la tierra, y que se oían voces. Entonces taparon eso. Bueno, la cuestión es que se dio una prédica con revelación, con Espíritu Santo, usaron todo lo que tenían que usar. Bueno, la cuestión que después yo me acordé, y investigando un poquito de eso, esa información era falsa. Es cierto que hubo una excavación, pero no a las profundidades porque no hay máquina que pueda llegar a las profundidades que se decían. Bueno, se desistió de eso, pero la información era exacta, que se escucharon falsa, que se escucharon voces.
lo habían sacado de, ¿cómo se dice hoy? Fake news, o sea, falsa noticia. La cuestión es que levantaron una falsa noticia que alguien había escrito y justamente lo tocaron en la prédica. A ver, y esas cosas son las que el hombre siempre tratando de buscar conocimiento, pero en su sabiduría yerra, en vez de buscar la revelación de Dios. Porque dice que el Señor acomoda lo espiritual a los que son espirituales. Entonces yo le tengo que pedir el conocimiento y la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios dice que procede de Él. Entonces Él es el que da conocimiento. Nosotros podemos decir no, porque esto va a pasar, porque cada vez que se pone roja la luna, empieza también, que se viene la segunda venida. Y así empiezan con cada cosa, cuando tiene un simbolismo espiritual, que ya lo vamos a tocar un día, porque justamente me había preguntado Prisi, y yo había dado esa prédica, pero no recuerdo bien, pero tiene un significado espiritual en el libro de Joel. Pero ya lo vamos a tocar para tirar esos argumentos falsos por tierra, porque justamente son las que dañan al Hijo de Dios, y indagando en eso, en vez de tener arrepentimiento para liberación de pecados, para perdón de pecados, para que su alma sea libre de sufrimiento, simplemente está buscando enemigos donde no lo hay. Dice acá la palabra, Apocalipsis 1:16. Y acuérdense también, yo no sé si, bueno, los que son creyentes de antes se van a acordar. También decía que iba a haber un papa negro, pero eso lo dijeron hace más de 20 años. Pasaron los papas blancos, murieron los dos papas siguientes y no pasó nada. O sea, como la mentira corre, pero después cuando pasa, o sea, nadie se hace cargo ¿de qué? De las macanas que se mandó informando, convenciendo, persuadiendo a las personas. Y como decía mi mamá, algunos dicen que la bestia es el Papa. Y Daniel 7, ¿qué dice? Los 4 reyes son la bestia. Y bueno, y habla del tiempo de Ciro, el tiempo de Nabucodonosor, y bueno, van nombrando los 4 reyes que ahí están, que ustedes lo pueden leer para confirmar por palabra. Porque uno puede conjeturar, hablar, pero si no se apoya en la palabra es una mentira. Y dice acá la palabra de Dios. Apocalipsis 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda la fuerza. Vemos acá la palabra, de su boca salía una espada de 2 filos. Y como lo dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es más cortante que espada de 2 filos, o sea, filosa, tiene filo, eso está diciendo. ¿Por qué dice eso? Ustedes recuerdan que justamente los romanos que toman la espada española la toman que tiene filo por abajo y filo por arriba. Hasta ese momento se conocía solamente la espada de un filo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene filo por los 2 lados, la perfeccionan. Esto es lo que hacían los romanos, siempre un arma que les parecía que le iban a traer beneficiosa, o sea, iban a ser de beneficio para ellos, entonces la trataban de perfeccionar, tomaban eso de los enemigos y lo perfeccionaban. Y en este caso lo compara así también la palabra de Dios, que es más cortante que espada de 2 filos. Y dice acá, su rostro era como el sol cuando brilla con toda la fuerza, o sea, entendemos acá que el que tiene la espada filosa también va a reflejar la gloria de Cristo. En este caso acá está hablando de Cristo. Pero así el Hijo de Dios, cuando tiene la espada, tiene la palabra, o sea, tiene la revelación, el conocimiento, también tiene que reflejar ¿qué? La gloria de Dios. Porque ahí es cuando va a ser su espada filosa. ¿Por qué? Porque hay una consagración. Es luminar, refleja la gloria de Dios. Pide perdón, entonces es de testimonio y su palabra siempre va a ser con poder. Entonces va a destruir el pecado, va a libertar las almas. Y dice acá la palabra también en Oseas 6:5, Oseas 6:5, dice así. Desde el 4 leemos: ¿Qué haré, Efraín, a ti?
¿Qué haría a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, o neblina de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté de medio, dice, los corté por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté, con la palabra de mi boca. Entonces, vemos acá que está profetizando un castigo, pero dice, por la palabra de los profetas, o por la boca de los profetas, la palabra de la ley. Entonces eso traía condenación. ¿Por qué? Porque la palabra es el mismo poder, yo no lo juzgo, sino que la palabra lo juzga. Entonces traían condenación, porque cada uno, o sea, según siembra va a cosechar, como dice la palabra. Según decide, y dice la palabra, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tengo esta elección en mi arrepentimiento del camino de Cristo, voy a recibir la paz. Pero cuando no hay arrepentimiento, ¿qué hay? Castigo. Entonces, por la palabra de los profetas, dice acá la palabra, los corté y los maté. ¿Por qué? Porque sus hechos eran malos. Había un arrepentimiento, pero corto. O sea, en un momento se arrepentían, cuando dicen Deuteronomio, creo que estaba, dice, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Entonces, clamamos, sí, para salir rápidamente del castigo, del tormento, pero nos perdona en ese momento y volvemos a hacer lo malo. Entonces, acá dice, por medio de los profetas los corté. ¿Por qué? Porque eran como neblina de la mañana sus arrepentimientos. Por eso dice acá la palabra, con la palabra de mi boca los maté. Es poder y es juicio la palabra. Y la palabra es la que nos condena ya. ¿Por qué? Porque recibimos según hacemos. Y dice la palabra, Isaías 11:4, Isaías 11:4, y esto lo estoy leyendo todo, ¿por qué? Porque venimos justamente del 2:8, 9, 10, 11 y 12, que los que se pierden es porque no recibieron el mensaje de Cristo, el amor de Cristo, como dice acá, y les envió un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados. Y justamente la condenación viene por la palabra, por, en este caso, no creer el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo tiene unas condiciones que nos va pidiendo arrepentimiento de pecado y hacer, o sea, sé santo porque yo soy santo, dice la palabra. Entonces, tenemos que reflejar su mismo poder, su misma esencia, su misma naturaleza a través de arrepentirnos, porque Él hace la obra, nosotros no la hacemos. Y cuando le pedimos arrepentimiento, ¿quién la da? Él otra vez nos quebranta por la palabra. Y muchas veces no nos quebranta la palabra, pero ¿qué le tenemos que pedir si su palabra es verdad? Arrepentimiento, dame un corazón arrepentido para poder cumplir esto que dice la palabra. Por ejemplo, amar a mi enemigo o amar a mi hermano. Porque si nos consideramos hermanos, no tenemos ese amor pleno que dice la palabra. Y muchas veces hay pequeñas diferencias por discusiones, por desacuerdos, desavenencias, y entonces ¿qué pasa? Ahí empieza el conflicto y nos damos cuenta que no tenemos un poquito de amor, o se manifiesta más bien el odio, la venganza, la ira, ¿no? Y dice acá la palabra, estoy en Isaías 11:14, ¿no? 11:4, perdón. Dice la palabra acá, voy a leer desde el 1, dice, saldrá la vara del tronco de Isaí. ¿Por quién habla acá? El mismo Cristo. La vara del tronco de Isaí. Es el mismo Cristo. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, dice. Y bueno, en el 13 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según sus ojos, ni juzgará tampoco por lo que oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y juzgará con equidad a los mansos de la tierra. E herirá, esta es la palabra, la tierra con la vara de su boca. La tierra. ¿Y la tierra qué es? ¿Una figura de qué? De pecado. A la serpiente cuando le dice, te arrastrarás en el polvo, dice, comerás polvo. Le dice en el Génesis, el resto de tu vida, te arrastrará, le dice. Entonces figura de pecado. Vemos acá, dice, herirá con la vara de su boca y con el espíritu, dice, con el espíritu
de sus labios matará al impío. Vemos acá la palabra. Va a herir la tierra. O sea, todos los que están en pecado, todo lo que tiene ese formato de polvo y no hay arrepentimiento, tiene la herida, tiene la condenación. Y dice, con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto también me lleva a Apocalipsis 2:16. Apocalipsis 2:16. Apocalipsis 2:16, dice así la palabra: por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. Arrepiéntete, dice acá la palabra. Entonces, a ver, justamente lo que quiere el Señor es arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no venga condenación, porque acá dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y volvemos otra vez a Hebreos 4:12, cuando dice, es más cortante que espada de dos filos la palabra, y penetra hasta el partir el tuétano, la coyuntura, y discierne los intentos que hay en el pensamiento, del corazón, dice, los intentos. Cuando digo corazón estoy hablando del pensamiento, porque nadie piensa con el corazón, ¿verdad? Nadie piensa. Es una forma literal que la escriben así, una forma poética la palabra, pero tiene que interpretarla, que está hablando del pensamiento. Esto también me lleva a Apocalipsis 13:14. Apocalipsis 13:14. No, esto lo voy a dejar, porque si no me voy a atrasar mucho. 2 Corintios 4:4. Vamos, 2 Corintios 4:4. Dice así la palabra, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Vemos, el Dios de este mundo, ¿por quién está hablando? Por el enemigo, Satanás. Dice, ha puesto o ha cegado por la incredulidad, el velo está puesto y no pueden ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el velo mismo representa la separación entre Dios y el hombre. O sea, ¿qué nos separa del amor de Cristo? El mismo velo de incredulidad. Y ese velo de incredulidad, vemos como en el templo, una vez había enseñado yo, que por ejemplo, medían las cortinas de abajo hasta arriba 12 metros. Tenían 12 metros. Y pesaba bastante. Dice que tenían un grosor tremendo. Y dice que ni poniendo 12 caballos de cada lado, colgados, con el mismo peso, no podían romper esa tela. Pero vemos que cuando muere Cristo, dice que el velo se rasgó, dice, del templo, ¿no? De arriba hacia abajo, mostrando el poder de Dios, porque justamente de arriba hacia abajo. Y vemos que no se iba a colgar un hombre, por ejemplo, para rasgar de arriba hacia abajo, sino que el hombre lo iba a hacer de abajo hacia arriba, no si deducimos. Pero a lo que voy es que justamente ese es el velo de separación. ¿Por qué? ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año, y tenía que entrar con unas campanillas en los tobillos para hacer ruido, que estaba caminando y estaba hablando con Dios, estaba delante del tabernáculo de Dios, y Dios se presentaba en una nube y hablaba al sumo sacerdote. Ahora, cuando ya no sonaba la campanilla, tenían que sacarlo porque estaba atado su tobillo a una cuerda, y lo sacaban arrastrando, porque nadie podía entrar. El que entraba moría. Tenía que ser solamente el sumo sacerdote, que era la imagen o la figura del Cristo. Entonces, Cristo es el único que podía tener acceso, porque, bueno, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Presentaba sacrificio primeramente por él y después por el pueblo, para entrar limpio, porque si no, si entraba en pecado, moría. Entonces, como este requisito lo cumple el Cristo, entonces era el único que podía morir por nosotros, presentarse en sacrificio y entrar cara a cara con el Señor. Cuando se rompe el velo, ahora tenemos acceso, dice la palabra. Podemos verle, dice, entonces cara a cara le veremos tal como Él es. Antes se lo veía por figura, por milagros. Abría el mar rojo, el agua de la peña,
la nube en el desierto que los cubría, y dice una lumbrera, una columna de fuego de noche. Entonces, mediante milagros se veía la gloria de Dios. Pero ahora cara a cara, o sea, lo vas a sentir. Ya no hay un velo, entonces tenés acceso directo y sentís la presencia de Dios. Lo que es Dios, la sustancia de Dios. El gozo, la paz, la alegría a través del arrepentimiento, a través de su sacrificio. Pero Satanás ciega, como dice acá la palabra. Satanás ciega. Entonces ahí está luchando en nuestra mente para traernos incredulidad al sacrificio, para no pedir perdón, para no confesar nuestro pecado, para que no tengamos entendimiento de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando empezás a tener tormento. No te puedes mantener en la palabra, no puedes tener revelación, no puedes escuchar la palabra, no puedes soportar la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque tu mente está en incredulidad, en opresión, en carga. Entonces, siempre vas a sufrir. Lamentablemente es así, porque la palabra mismo lo dice. El que aparta su oído para no oír la ley, dice en Proverbios 28, su oración es abominable. Entonces vas a orar todo lo que quieras, pero vos no descubrís el enemigo, no vas a saber contra quién pelear, cómo opera Satanás. Vos, al no escuchar la palabra, no comes el alimento espiritual que te fortalece para discernir, porque el que maneja la palabra, dice, o sea, tiene que tener destreza para esto, como dice la palabra. Ay, no se me fue el versículo, pero dice que tengan el discernimiento para que por el uso de la palabra, ahí está, tengan los sentidos ejercitados, o sea, despiertos para el discernimiento del bien y del mal. Pero para eso tenés que usar la palabra. Sin palabra no vas a ir a ningún lado, porque tu mente va a estar dormida y no vas a entender muchas cosas. Y ahí va a ser el principio de cuestionamiento, el por qué, y por qué me va mal, y por qué esto, y por qué el otro. Y bueno, ¿por qué? Porque no tenés la palabra. En la palabra está todo respondido. Lo que pasa, falta escudriñar, falta estudiarla, falta alimentar nuestra alma. Porque, ¿cómo alimenta nuestra fe? No es a través de la palabra, nos dice, por el oír de la palabra, nos dice así, lo dice. Entonces, ¿por qué muchas veces nos cuesta armar el mensaje? Y aún armar el mensaje no digo nada. O sea, tendría que ser grave, sí, pero ni siquiera escuchar, a eso es lo que voy. Ni siquiera escuchar. ¿Por qué no entendés mi lenguaje?, le dijo el Cristo a los fariseos. Porque no se puede soportar mi mensaje. No lo pueden escuchar. Entonces no lo entienden, no escudriñan, no soportan. Hay desacuerdo. Entonces, lógicamente, nunca vas a ser libre, porque ni aunque pidas perdón de día y de noche, si vos rechazás la palabra ya es abominación, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque yo pido perdón en base al conocimiento de la palabra. Porque la palabra me muestra mi pecado y a dónde yo tengo que llegar en la perfección. Entonces voy a encontrar varios errores. Entonces, al reflejarme la palabra, eso es lo que me da convicción de pecado y voy a pedir perdón, pero con convicción, no así. No, muéstrame mi pecado oculto, muéstrame mi pecado oculto. ¿Y cómo te va a mostrar el pecado oculto? ¿No es a través de la palabra? Y la palabra te tiene que quebrantar, a eso es lo que voy, porque una palabra escuchada como un religioso fariseo, nunca te vas a reflejar. No, esto no está en mí, el otro no está en mí, lo otro no está nada en vos. Nada te toca. ¿Por qué? Porque está duro, insensible tu mente, y ahí tenés que pedir también el quebrantamiento. Y es todo un tema, ¿no?, cuando uno no tiene entendimiento, pero nos pide el entendimiento también por la palabra. Apocalipsis 12:9. Y es feo cuando no hay entendimiento, porque primeramente busca culpable y otra cosa es el tormento. Una cosa es llorar por el quebrantamiento, que llorás de arrepentimiento, diciendo, sí, es mi pecado, y llora, pero uno por convicción que tiene del pecado. Pero cuando está en ignorancia, llora de tormento, que es muy diferente. Es muy diferente, de desesperación, el no entender el porqué. Porque no tiene respuesta, porque no hay palabra. Y dice acá la palabra de Dios 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón, dice, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás.
Vemos acá en la primera parte Miguel y sus ángeles. Acá es justamente la representación del Cristo. Acá lo llama Miguel y sus ángeles. Todo el que predicaba la palabra de Dios tiene una lucha espiritual. ¿Contra qué en ese tiempo? Contra los opositores, los anticristos, los mismos fariseos, los mismos saduceos. Entonces había una batalla espiritual, y como dice acá la palabra, Miguel, dice, luchaban el dragón, y luchaba, dice, el dragón y sus ángeles. ¿El dragón y sus ángeles quién era? El mismo Satanás. Los mensajeros, sus ángeles, eran los fariseos y los saduceos. Y bueno, y todos los que no creían, pero dice acá, 12:8, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. No se halló lugar en el cielo. O sea, cuando dice eso, está diciendo, no tuvieron parte en el reino de Dios. Ellos luchan, pero fueron despojados de su estado, de su poder, porque cielo representa altura, representa el poder, y pelean por el poder, a ver quién prevalece. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere, dice la palabra. Entonces, a ver, entendemos, luchamos por tener poder, luchamos espiritualmente para tener todas nuestras bendiciones, pero también lucha Satanás. Y entonces viene un conflicto en la mente, y esa batalla es espiritual. Y vemos Miguel y sus ángeles contra también Satanás y sus ángeles. Entonces hay un conflicto. Usa instrumentos, sí, pero hay un conflicto, y todo el tiempo tenemos esa batalla espiritual. Pero en ese tiempo vemos que dice que no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué? Porque no tienen parte en el reino. El que no se arrepiente no puede tener el poder, la manifestación del Cristo. Entonces, el que tiene el poder o la manifestación del Cristo es el mismo que tiene arrepentimiento. El que sigue la doctrina del Cristo, el que toma su cruz y se niega, como dice la palabra. Entonces, cuando hay arrepentimiento también hay cielo. Y como dice acá la palabra, 12:9, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Vemos, Diablo y Satanás, ahí lo confirma, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, perdió la autoridad, perdió la batalla, Satanás y sus seguidores, que no tienen parte en el reino de Dios. O sea, quieren tomar el reino, quieren tomar el poder, pero no van a sentir el poder, no va a haber salvación, no va a haber reino para ellos. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, porque lo siguen a qué, son seguidores de Satanás. Y como dice 12:10, entonces oí, dice, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Escuchen, ha venido la salvación. ¿Está hablando? De la manifestación de su resurrección, el día de salvación, después de la crucifixión. Dice, ha venido el día de la salvación, el poder, o sea, ya podemos sentirlo. Y dice, acá la palabra, el poder y el reino de nuestro Dios. Vemos, salvación y reino no son lo mismo. Acá lo confirma, salvación y reino son la misma cosa. ¿Qué vamos a esperar después de 2000 años, una manifestación en la nube, y después va a venir el reino? No, acá está diciendo la palabra, ha venido ahora el día de la salvación, poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Vemos, la salvación es del reino, repito, y la autoridad, acá dice, de su Cristo. ¿Y la autoridad dónde la recibió? Después de haber tomado la cruz. ¿Qué dice Filipenses 2:10? Dice que por haber tomado la cruz, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces ahí está la autoridad. Tiene autoridad, tiene poder sobre el poder satánico. O sea, está sobre todo poder. Por eso cuando dice, vamos en el nombre de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Que es un nombre sobre todo nombre, que tiene poder. No es lo mismo que yo vaya en nombre mío delante de una autoridad que voy en el nombre del presidente. Si voy en nombre del presidente,
Es como un embajador, soy como un embajador, entonces sí voy a tener autoridad. ¿Por qué? Porque hay un superior, ese nombre tiene peso, y así también tiene peso el nombre de Cristo. Por eso decimos todo o pedimos en el nombre de Jesús para que se cumpla en nosotros. Entonces hay arrepentimiento, ¿y qué pasa? Entonces tengo la autoridad, siento la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay arrepentimiento, como Él crucificó y tuvo autoridad, yo también crucifico mi pecado y tengo la misma autoridad. ¿Por qué? Porque estoy crucificando las pasiones, estoy crucificando mis pecados, me estoy negando, estoy pidiendo perdón, estoy confesando, y como dijo Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ya está viviendo la misma esencia del Cristo. Muere o queda inerte o tengo autoridad contra el pecado. Pero cuando hay humillación, cuando hay crucifixión, cuando hay pedir perdón, y como dice acá la palabra, y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio y de la palabra. Y de la palabra. Vemos importante acá. Y de la palabra, que tiene poder. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra. Mis palabras son vida y poder, vida y espíritu, dice. Entonces vemos como en Colosenses 2:5 se cumple, 2:15, perdón, se cumple esto. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí se cumplió el tiempo. Triunfando sobre ellos en la cruz. No es que va a haber una batalla después en el Apocalipsis. Eso ya está cumplido. Y ese Apocalipsis era ese tiempo, ya estaba todo cumplido, y vemos cómo lo muestra la palabra, y siempre nos tenemos que apoyar en la palabra para poder entender exactamente de qué se trata, para que se nos abra la mente y para hablar con entendimiento y no quedar en la ridiculez. Amén. Que el Señor les bendiga.